temática muy especial para el día de hoy. Nuestro tema en esta oportunidad está a cargo de dos ponentes, perdón. Tres. Porque todos se ponen. Tenemos problemas de conectividad con el audio. Un momento. En esta oportunidad, nuestro tema a tratar es la geopolítica latinoamericana en el mundo globalizado. Para nuestra primera ponencia, invitamos al doctor Oscar Liendo para que haga la presentación del primer expositor, que es el doctor Oscar Paredes Pando. Por favor, doctor Liendo. Muchas gracias. Buenas noches. Tengo el placer de presentar al profesor Oscar Paredes Pando, quien es antropólogo graduado en la Universidad San Antonio Abad del Cusco y ha alcanzado el grado de magíster en conservación y gestión del medio ambiente en la Universidad de Andalucía, de doctor en mundos indígenas en la Universidad de Sevilla, y reconocimiento de la UNESCO a través de una medalla Simón Bolívar. En su vida profesional ha ocupado importantes cargos, entre ellos ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSAC, director ejecutivo del Plan Copesco, regidor de la Municipalidad Provincial del Cusco, y nos ha brindado valiosas publicaciones relacionadas a la región y el bicentenario, obra editada a la independencia del Perú, y se ha dedicado también a ilustrarnos y documentar el fascinante mundo amazónico. Gracias. Invitamos al doctor Oscar Paredes Pando a iniciar su exposición. Muy buenas noches. Primero agradecerles a todas las personas e instituciones que han organizado este evento. Pareciera que es el único en la ciudad y eso un tanto preocupa, ¿no? En consideración a los roles dentro de todo el proceso social y económico, no solamente de los últimos 200 años, sino de algunos milenios del Cusco. En fin, pero estamos acá para intercambiar opiniones y sobre todo para darles algunos alcances del tema que me han asignado, lo referente a la geopolítica. Bueno, lastimosamente pues no controlamos estos medios, estas tecnologías, y hay algunas dificultades. Si pudieran darme el acceso para compartir la pantalla. Adelante. Ok. Bien. Ok. Creo que observan, por favor. Quisiera que me den un comprendido. Perfecto. Se está viendo. Perfecto. La geopolítica latinoamericana en el mundo globalizado, ¿no? Desde luego, nuestra primera pregunta tiene que ser, ¿es posible hablar de una geopolítica latinoamericana o de una geopolítica en Latinoamérica, ¿no? Para nosotros la referencia tiene que ser la cuestión conceptual, el sentido de supranacionalidad respecto de los estados-nación. Pero la geopolítica tiene como actor principal al Estado. Este es un problema teórico, desde luego, desde Hegel, ¿no? O sea, ¿qué motivaciones hacen de que surja el Estado? Ahora, en el caso nuestro tenemos pues antecedentes de más o menos 7.000 años, que hará el primer Estado sudamericano. Consecuentemente, no esperamos nosotros que haya una especie de proyección del conocimiento occidental para hablar del Estado, ¿no? De manera que estos elementos son fundamentales, puesto que Latinoamérica en su conjunto representa el 13.5% del planeta. Hay 20 estados,
quisiera que tomen nota de este aspecto, de los 20 estados, ¿no? A lo mejor hay 20 opciones geopolíticas, porque es el actor central el Estado. Desde luego, en un país como el nuestro y un continente como el nuestro, una de las características es la diversidad cultural, algo que no se ha querido aceptar estos 200 años. Imaginando una cultura nacional, yo me pregunto cuál cultura nacional en el caso peruano. Yo soy peruano como lo es el ciudadano de Moquegua o de Tacna, tal vez porque tenemos un DNI, o porque cantamos el himno o porque tenemos una bandera. ¿Qué otros elementos nos hacen peruanos? Es bastante complicado, ¿no? Ahora, otro elemento, valga la redundancia, fundamental para tratar estos asuntos de geopolítica es la población. Desde luego, América Latina y el Caribe, 8.38%, ¿no? El gráfico que está en la parte inferior es algo que viene difundiendo hace poco la CEPAL, ¿no? Sobre la situación económica, el crecimiento que debemos tener, la recuperación, etcétera. Pero, sin embargo, se nos encamina hacia una supuesta polarización de geopolítica latinoamericana o geopolítica en Latinoamérica. Yo creo que me inclino por geopolítica en Latinoamérica, ¿no? Hay premisas. Básicamente la acción del Estado. Ojo, la acción del Estado. Poder y territorio ha constituido el núcleo de la geopolítica. ¿No es cierto? Ahora, el ejercicio de la geopolítica no es ajeno al sistema económico-político. Acá voy a divergir un tanto con algunas exposiciones que escuché en el transcurso de esta mañana, ¿no? Sobre determinadas heredades. La heredad en el caso del país, en el caso de las naciones, en el caso de las sociedades que tienen especificidades, parten de las características del Cusco. Y el Cusco, por supuesto, expresa también una síntesis de procesos políticos y de organización del territorio anteriores, mucho más atrás, ¿no es cierto? Estamos hablando de cara a los 5.000 a 7.000 años de formación del Estado. Ahora, en este ejercicio geopolítico, ¿no es cierto?, que no es ajeno al sistema económico, creo que debemos hacer una precisión. El modelo neoliberal, al reducir la acción del Estado en favor del mercado, ojo, al reducir la acción del Estado en favor del mercado, consecuentemente, el mercado se convierte en una especie de gestor, ¿no es cierto?, geopolítico de la macroeconomía. Ojo. Y el Estado, consecuentemente, solo le da legitimidad y legalidad a través de las normas, ¿no? Obviamente, surgen nuevos actores en el ejercicio del poder. Tal vez el ejemplo en el caso de nuestro continente es la Confederación, ¿no es cierto?, de Industrias y Empresarios de Sao Paulo, la CONFIESPI, que en el caso peruano tiene su réplica en la CONFIEP, ¿no? Otro elemento, la crisis de representación. Nosotros a veces nos ponemos de espaldas a este problema tan delicado de crisis de representación. Entonces van emergiendo formas a manera de simples aparatos electoreros y se acabó. Y eso es un problema serio, ¿no es cierto?, que debilita a la sociedad civil, desde luego al ejercicio de la ciudadanía. El otro aspecto que a veces dejamos de lado, ¿no?, es la imposición de la ideología de la desideologización. Y esto, bueno, a partir de los 90, por supuesto, la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera, ¿no?, donde, bueno, se impulsan discursos muy deleznables, ¿no? No hay derecha, no hay izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo estas 48 horas con lo que viene sucediendo en Cuba, del cual no tenemos mayor información, ¿no es cierto?, excepto algunas imágenes y opiniones muy, diríamos nosotros, opiniones muy aventuradas, ¿no?, porque no se ve en su contexto en conjunto. Bueno, es otro tema. En cambio, en el desarrollismo, ¿no es cierto?, que tuvo una vigencia hasta los años 80, hasta la década 80, obviamente el Estado era el principal actor de la geopolítica, ¿no? Vamos a ver a continuación estos casos. Ahora, otro elemento que concurre, ¿no es cierto?, a la práctica geopolítica es el régimen político. ¿Quiénes han privilegiado en Latinoamérica? Son los regímenes autoritarios, ¿no?, muy pocos los regímenes democráticos. Me hubiera gustado preguntarle este aspecto, por ejemplo, a la exposición que se hizo con relación al Pacto Andino,
O sea, ¿dónde estaba el componente político, ¿no? ¿Qué tipo de regímenes impulsaron el pacto andino, ¿no? Como veremos en el caso de el espacio amazónico, hay otro tipo de componentes. Acá tenemos una perspectiva diacrónica, ¿no? Desde el siglo, o entre el siglo XV y el siglo XVI, inicios globalizantes. Ojo, la globalización no es que empieza por la década del 90. Hay indicios globalizantes y hegemonías imperiales de Occidente. Desde luego las monarquías, ¿no? El caso de Hispania, Portugal, Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no? Otro aspecto que a veces descuidamos es la prolongación de un conjunto de conceptos, ¿cierto? Descubrimientos, conquistas, nuevos mundos, etcétera, etcétera. Pero algo mucho más delicado, invisibilizamos de que estas tendencias iniciales globalizantes y esta prolongación conceptual, ¿no es cierto?, responde a la emergencia del capitalismo mercantil. No se trata de la gran aventura del señor Cristóbal Colón, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? No, se trata de un propósito en el cual va tomando forma, se va modelando el capitalismo mercantil, ¿no? Yo creo que tenemos que reafirmar nuestra heredad prehispánica, no hispánica, ¿no? Es algo que a mí me preocupó, una de las exposiciones, cuando se dijo, bueno, hemos heredado pues los espacios virreinales, las capitanías, etcétera, etcétera, y a partir de eso se ha modelado las repúblicas. Este gráfico de acá, que está en el lado izquierdo, ¿no es cierto?, es importantísimo. Vemos nosotros que diríamos que una macrocultura, ¿no es cierto?, casi llega a la cuenca de La Plata, ¿no? Eso de que las primeras expediciones de los bandeirantes tuvieron cada serios problemas en la cuenca del Alto Paraguay, ¿no? No es gratuito de que la primera constitución de la Argentina se publique en español y en quechua, que ellos reivindicaron con O'Higgins, inclusive buscar un descendiente de Túpac Amaru para implementar un sistema político, cosa que no se ve en el Perú. Las razones, por supuesto, ¿no? Es esto lo que significó la perspectiva borbónica. La perspectiva borbónica fue una especie de respuesta, ¿no es cierto?, para superar la feudalidad, por cuanto le sacó una gran ventaja el sistema inglés que ampliaba los mercados, etcétera, etcétera. Consecuentemente no tenía alternativa el sistema borbónico, perdón, este régimen de los Borbones, de reconocer otros espacios con su propia capacidad decisoria, ¿no? O sea, los virreinatos, ¿no? El caso de La Plata, estas capitanías, etcétera, etcétera. Y estos son hitos importantes que hay que tomar en cuenta. Si nosotros reflexionamos el bicentenario desde el Cusco, desde luego la perspectiva es otra, porque acá el 24 de marzo de 1534, al fundarse el Cabildo, prácticamente nace el Estado colonial, porque los dos alcaldes y los regidores reconocen al gobernador. ¿Quién era? Pizarro. Y recién de ese momento, Pizarro ejerce su función de gobernador, que había sido designado todavía desde 1528. Igual el caso de Lima para nosotros es importante, porque si nosotros pudiéramos escribir 3, 4 líneas de lo que significan los logros de la República, uno de ellos, y lo más ingrato, es de que este es el país más centralizado de Sudamérica y el Caribe. Por eso tenemos 30% de la población en Lima. Lima se funda el 18 de enero de 1535, ¿no es cierto? Consecuentemente, nace el Estado centralista con los siguientes elementos. Ojo. 1, territorio. 2, sede de gobierno. 3, conocimiento. ¿Por qué conocimiento? Porque si en 1536 se fueron a la primera escuela parroquial por disposición, ¿no es cierto?, del rey, no del Papa, no del Papa, años más tarde dispone otra cédula para indagar cómo va ese propósito de españolizar a los indios y a los mestizos, a los criollos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el balance era 0. Consecuentemente, en Cusco en 1548 se funda los estudios generales que viene a ser la universidad. Nace la universidad en 1548 para América, acá en el Cusco. Desde luego el comisionado informa en Lima y el cabildo dice, eso tiene que funcionar acá, no en Cusco. Y por eso sale la cédula
Real de 1551, y empieza a funcionar la Universidad de la Ciudad de los Reyes, porque el nombre de San Marcos vino después de 20 años. Son aspectos que podemos entrar en una exposición tal vez mucho más puntual. Estado, territorio y poder, Sudamérica, ¿no es cierto? Acá ya vemos cómo se da una especie de desmembramiento de lo que fue la Yala, que es el continente, ¿no es cierto? Tal como conocieron los taínos, la primera población con quienes tomaron contacto los aventureros, ¿no? Este fue el único proyecto de confederar 5 estados andino-amazónicos. A nosotros la historiografía nos dice la Confederación Perú-Boliviana. Esa es una versión muy cuestionable. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que damos ya por sancionados muchísimas versiones, ¿no? Y creo que el gran aporte en reflexionar el bicentenario tiene que ser volver a revisar, volver a releer todas las fuentes. Entonces no era tanto lo que se nos decía, el señor Santa Cruz buscaba confederar Perú-Bolivia. No, el proyecto, imagínense, era confederar 5 estados. Uno de ellos era el estado surperuano, ¿no es cierto?, el estado del Amazonas. Si nosotros recordamos, por ejemplo, qué ocurrió en 1898, ¿no? Maynas de Iquitos declara su autonomía. Dicen, nosotros nada tenemos que hacer con ese Estado peruano porque no tenemos ningún vínculo, nos llegan los productos de Europa, etcétera, etcétera. Consecuentemente, nosotros debemos funcionar como Estado tal cual fue el propósito, ¿no es cierto?, de aquel señor Santa Cruz. Entonces, este aspecto, por ejemplo, está para reestudiar, reflexionar. Este propósito, este gran proyecto fue el leitmotiv de la geopolítica chilena. Ojo, ¿no?, con Diego Portales, como vamos a explicar. Y acá pueden observar ustedes en el segundo mapa, ¿no?, el Cusco dentro del país unitario, ¿no es cierto?, el Cusco que llega hacia las fronteras del Brasil y hasta el litoral, ¿no es cierto?, el norte de Arequipa estaba dentro de la jurisdicción directa del Cusco. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros hacer un trabajo, por ejemplo, de cartografía básica, reconstruyendo todos estos procesos que se dan, ¿no? Desde luego las pérdidas territoriales, ¿no es cierto? Acá tenemos una mejor vista de lo que fue el Cusco hasta inicios del siglo pasado, ¿no es cierto? Desde el litoral hasta la Amazonía, y acá todo el norte de Madre de Dios, 1912, cuando se funda dicho departamento. Acá hay 2 grandes cuencas importantísimas, ¿no es cierto?, la cuenca de Chambeles y Yapo. Lastimosamente, el acceso actual es mucho más posible por el Brasil que por el Perú. Pero imagínense ustedes una región, ¿no es cierto?, de esas características, con jurisdicción hasta la frontera. Las posibilidades nuestras serían mayores, ¿no? En fin, son aspectos que hay que replantearlos. Ahora, este propósito de la formación de los estados y consecuentemente el ejercicio del poder en función del territorio, la típica percepción geopolítica, ¿no es cierto?, tuvo pues respuestas un tanto a minorar esa tendencia, y los encargados fueron las entidades multinacionales, supranacionales, especialmente vinculados al sistema financiero, caso del Banco Mundial, caso del Banco Interamericano, caso de la CEPAL también, ¿no? Y bueno, motivan de que los países en función a ciertas características comunes, formen esquemas de intervención. La Comunidad Andina, una de ellas, 1969, ojo, 1969, es bueno preguntarse, ¿quién gobernaba en 1969? Por ejemplo, en Chile, ¿quién gobernaba en 1969? No era Pinochet. No era Pinochet, ¿no es cierto? ¿Quién gobernaba en Ecuador? ¿Quién gobernaba en Bolivia? En el Perú, por supuesto. Estaba ya el régimen militar, pero un régimen militar un poco que se alejaba de lo que era las orientaciones de la doctrina de seguridad del Estado. En cambio, en el caso del Brasil, sí generó toda una preocupación la formación de la comunidad andina. Entonces, dio una respuesta con la formación del Tratado de Cooperación Amazónica. A los meses,
yo creo que era la oportunidad del Perú para negociar algunas posibilidades que tenía dentro de su perspectiva y que tiene dentro de su perspectiva de largo plazo el Brasil, ¿no es cierto? El Brasil es uno de los pocos países que tiene objetivos nacionales permanentes. Igual lo tiene en alguna medida Chile y también la Argentina. Después no encontramos, yo tuve suerte de ser alumno de la Universidad de Brasilia y uno de los cursos era geopolítica. Eso lo dictaba un general que tenía un doctorado y que, bueno, la universidad no financió un viaje a la hidroeléctrica más grande del mundo, que es Itaipú, dentro del programa, porque se trataba del factor energético fundamental para el funcionamiento del soporte industrial del Brasil. Eso es la geopolítica en realidad, ¿no es cierto? Diríamos nosotros, es la realpolitik, la geopolítica. Estos esquemas de cooperación, ya como indiqué, respondían a esas motivaciones del Banco Interamericano, del Banco Mundial, ¿no es cierto? Y bueno, pues surge Mercosur inicialmente entre Argentina y Brasil, porque había un espacio considerado dentro de la perspectiva geopolítica como una especie de tapón, ¿no? Era y es el Uruguay. Entonces luego finalmente logran ampliar, ¿no? Y conocemos lo que es el proyecto ALBA, ¿no? Ahora me tomaré unos minutos en estas orientaciones de las escuelas geopolíticas, ¿no? El caso de Brasil. De política exterior a partir de variables geográficas. Vean ustedes estos gráficos, ¿no? Estos gráficos están en los libros clásicos de geopolítica de las escuelas superiores de guerra, ¿no? O sea, de este punto de Natal al África, a Dakar, es el kilometraje menor que de este punto hasta la frontera con el Perú, hasta con Perú de la Esperanza, ¿no? Entonces, tienen ese tipo de lecturas, ¿no es cierto? O sea, la geografía que nos hace entre los 5 países más grandes del mundo nos da estas grandes ventajas. Consecuentemente, como nosotros estamos tan cerca al África, a nosotros nos corresponde, sí, la heredad de lo que fue la perspectiva portuguesa, ¿no es cierto?, en las colonias del África, y por eso que asumió en las universidades de Sao Paulo, de Brasilia, del mismo Belo Horizonte y Río de Janeiro, siempre hay estudiantes de Guinea-Bissau, etcétera, ex colonias portuguesas, que han sido asumidas, ¿no es cierto?, por la práctica de la macroeconomía geopolítica del Brasil. Vean ustedes este gran espacio, ¿no? En este gran espacio que está en un atlas de geopolítica del Brasil, no comprende países, comprende algunas localidades, pero no hay tal demarcación, ¿no? No hay tal demarcación, sino es una demarcación que funciona a su perspectiva eminentemente geopolítica. Y desde luego acá tenemos el proyecto amazónico, ¿no?, surgido en 1971-72 como una respuesta a los problemas sociales, sobre todo del nordeste del Brasil y también de la parte sur, ¿no es cierto?, donde hay una estructura de la gran propiedad de la tierra. Entonces, ¿para qué llevar a cabo reforma agraria?, decían los militares en aquel entonces. Hagamos supercarreteras a la selva, porque la selva es un territorio sin habitantes. Es un territorio para habitar, porque ellos simplemente ignoraban, ¿no es cierto?, la existencia de poblaciones amazónicas, etnias amazónicas. Entonces, todo ello está en los documentos de la Escuela Superior de Guerra, el Instituto Río Branco, que viene a ser el instituto que forma a los profesionales de las relaciones internacionales de Brasil, entre cuyos alumnos, increíblemente, yo encontré, porque estuve en las universidades, alumnos de Chile, alumnos de Ecuador, pero no había un solo alumno, por decir ni del Perú, ni de Argentina, ¿no? Porque hay un principio, pues, que acuñó Pinochet, como les voy a mostrar, ¿no? Acá está. Estos son textos clásicos que se estudia dentro de lo que es la geoestrategia y la geopolítica. Volvería de Couto de Silva es una especie de clásico que está siempre en los planes de mediano y largo plazo, ¿no es cierto?, con sus perspectivas en función de lo que es el ejercicio del poder y el territorio. También Neira Matos y esta profesora, Berta Becker, ¿no? Estos gráficos son parte de los estudios que hicimos nosotros entre el 82 y el 83, referidos a la interoceánica.
Y realmente nos quedamos sorprendidos quienes nos abocamos a esa tarea de que ya estaban en los textos que son parte de la formación de los oficiales superiores, porque esto está en la escuela de guerra principalmente, ¿no? Entonces, el Brasil, que es la octava economía del mundo, tiene pues estas características y sobre todo está en el mundo de la academia, porque yo les podría hablar de hace 20 años atrás, o un poquito más atrás, creo, en que aquel que aspiraba a ser un oficial superior o un general tenía que pasar por una universidad mínimamente aprobando cursos de maestría en ciencia política, relaciones internacionales principalmente, ¿no es cierto? De modo que también se da una formación del recurso, entre comillas, el recurso humano capaz de reflexionar sobre estos aspectos. El caso de la Argentina también, ¿no? Un país que tuvo el más alto Producto Interno Bruto del mundo hace más de 100 años. Una de las líneas privilegiadas es la producción alimentaria, altamente estratégica, ¿no es cierto? No olvidemos de que después de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, quien dotó de alimentos prácticamente a Europa fue la Argentina, ¿no? Carne, chalona, etcétera, etcétera, trigo, etcétera, ¿no? Y últimamente se vio en el conflicto que tuvo con Inglaterra, ¿no es cierto? Las Islas Malvinas. Este es un libro que no sé por qué razones no ha sido traducida, ¿no? El libro editado en 2014 sobre los secretos de la guerra de las Malvinas, que para Inglaterra es fatal, ¿no? De manera que son pocos los países, vamos a ver el caso chileno, ¿no es cierto? Variables geopolíticas. Isla de Pascua, obviamente, ¿no es cierto? Canal de Beagle y las Malvinas. Las Malvinas está dentro de la geoestrategia de Chile, a pesar de que no tiene, digamos, ninguna perspectiva, ¿no es cierto? Dado el alejamiento, etcétera, etcétera. Pero le permite, pues, una relación privilegiada con Inglaterra. Por eso que gran parte de la información que en aquel conflicto de los 80 obtenía Inglaterra era de la Marina de Guerra de Chile, ¿no? Y se quedaron con muchos equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la geopolítica en el campo macroeconómico, ¿no? No debemos olvidar de que el mercado de metales de Londres es el que establece gran parte de los precios, principalmente de cobre. ¿Y quién es el principal productor de cobre en el mundo? Por supuesto que Chile. A pesar de que ni siquiera el señor Pinochet, ¿no es cierto?, se atrevió a privatizarlo, porque creo que todos entendieron muy bien lo que les dijo Salvador Allende. El cobre es el salario de Chile. Cuiden ustedes históricamente esta nuestra posibilidad, ¿no es cierto? Los esfuerzos de Milton Friedman, premio Nobel de Economía, uno de los grandes abanderados del modelo económico, no lograron de que la totalidad de las empresas públicas sean privatizadas. En cambio, en el Perú y en el Cusco, sobre todo, empezamos por descapitalizar a través de la privatización de Tintaya, ¿no? Este libro es importante, está en los lugares donde venden textos, biografía militar y política de Pinochet. Ahí señala el tiempo que estuvo en la Escuela Superior de Guerra de Ecuador, dictando los cursos de geopolítica y geoestrategia. Y él empezaba sus clases con esta expresión: tu vecino es mi mejor amigo. ¿Para quién era ese mensaje? Obviamente para el Perú. Decía el Perú, ¿sabes qué? Mi mejor amigo es Ecuador, porque es tu vecino, porque con él tienes otro proceso histórico que puede convenientemente abonar a mis propósitos geopolíticos, ¿no? Ahora, hay un aspecto que también no le damos la atención, ¿no? ¿Cómo se lee desde las esferas del análisis académico las tendencias de conflictos bélicos entre Perú y Chile, ¿no? Para Chile hemos tenido ya 3 guerras, ¿no es cierto? La primera, el establecimiento de límites del Estado Inca hasta el río Maule. Eso lo aprendemos aún en los colegios, ¿no es cierto? Y que, bueno, los mapuches, etcétera, etcétera, no permitieron la expansión
del Estado Inca. Consecuentemente, para la lectura del proceso histórico-político, esa es la Primera Guerra. Y la Segunda Guerra es de que logran su autonomía porque Chile fue considerado capitanía. Y recién la tercera es la Guerra del Pacífico. En cambio, para cualquiera de nosotros que hemos recibido esa información de una historiografía muy sesgada, la Guerra del Pacífico es el único conflicto que hemos tenido, ¿no es cierto? Y es bueno conocer el pensamiento de Diego Portales. Diego Portales puso bastante atención a ese proyecto de confederar 5 naciones, el Estado surperuano, el Altiplano, el Norte, etcétera, etcétera, ¿no? Y prácticamente la motivación de la geopolítica chilena se encuentra en las tesis de Diego Portales, que consideran los mismos chilenos como fundador de Chile, ¿no? Les decía, nosotros somos un país que históricamente hemos llegado hasta el Atlántico, pero se ha hecho gradualmente de esos territorios la Argentina. Al final nos han reducido en una especie de tirita pegada hacia el Pacífico y hacia el Atlántico. ¿Qué será de nuestro futuro? ¿Qué estaba llamando? ¿A qué estaba llamando, no? Estaba llamando a la reflexión para formular objetivos nacionales permanentes. Y uno de los objetivos nacionales permanentes, bueno, tiene pues su soporte en esta expresión, ¿no? Por la razón o la fuerza. Por la razón o la fuerza. Y en el caso peruano es firme y feliz por la unión. En el caso del Brasil es orden y progreso. Entonces son ideas fuerza que contribuyen a formular, ¿no es cierto?, objetivos nacionales permanentes, planes de largo plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es esta en breve síntesis, ojalá que haya aprovechado los 20 minutos, creo que me excedí en algunos minutos, pero este asunto de la geopolítica requiere pues reflexión y muy bien, los felicito a ustedes. En una ocasión, y termino con esto, busqué en Lima cuando estaba haciendo mi tesis en ciencia política al general del Mercado Jarrín, que él tenía una pequeña oficina donde funciona el comando conjunto, y era una oficina pequeñita, era la única persona que se preocupaba de la geopolítica a través del Instituto Peruano de Geopolítica. Y cuando le pregunté, cuando le dije a este general, ¿y cómo funciona el Instituto Peruano de Geopolítica? La respuesta un tanto que me desubicó, ¿no? Me dijo, el Instituto Peruano de Geopolítica soy yo. Porque a nadie le interesa, a pesar de que yo asumí responsabilidades en relaciones exteriores, etcétera, etcétera, pero no nos interesa, posiblemente porque nuestro conocimiento de todo el proceso histórico, político, territorial, del ejercicio del poder, no es lo suficiente, y eso hace de que estemos un tanto contentos de nuestra realidad. Con esto termino mi exposición, con todo gusto, si existe algún alcance, ¿no? Muchas gracias, doctor Oscar Paredes Pando, y queremos felicitarle por esta brillante exposición y las ideas, las luces que nos ha dado sobre geopolítica latinoamericana en el mundo globalizado. Vamos a continuar con los ponentes. Ahora, a continuación, corresponde la exposición del arquitecto Armando Villanueva Mercado. Invitamos a Lucho Castro para que, por favor, nos pueda hacer una breve presentación del arquitecto Armando Villanueva Mercado. Bien, muchas gracias. Antes que nada, sumarme a las expresiones de felicitación de nuestra moderadora por la exposición tan pertinente, tan ilustrativa de Oscar Paredes. Bueno, me ha tocado la posibilidad de hablar de un personaje cusqueño, polémico, y que tiene gente que lo apoya, que lo admira, y también muchos detractores. Se trata del arquitecto Armando Villanueva del Campo, quien ha sido congresista y uno de los pocos representantes cusqueños, cuando fue congresista, que mantenía con cierta frecuencia una relación con su... Buenas noches con todos los alumnos. Al igual que la profesora, también yo estoy muy feliz de participar de esta feria de proyectos y de conocer los proyectos de investigación aplicada en el cual estoy como jurado. Espero que hayan realmente buenos proyectos, espero
realmente que haya buenas exposiciones